Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, un programa que lo acercará al verdadero amor. Este programa es creado para que usted tenga oración con nuestro Señor Jesucristo. En este programa siéntase confortable de pedir oración para usted o los suyos. Es su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Que Dios les acompañe siempre y que les bendiga grandemente. Y usted, amado amigo del Evangelio, ya lavó sus pecados en la sangre del Cordero, ya ha sido limpio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted cómo hacerlo? Mira usted, bueno, tengo que buscar alguna lavandería donde lavar mis pecados. ¿Qué jabón los lava mejor? ¿Qué jabón los deja más blancos? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice que aunque lavares tus pecados con lejía, no se limpiarán. Solamente la sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quita el pecado del mundo. Y precisamente el día de hoy le venimos a hablar de esos pecados que pueden ser lavados en la sangre de Cristo Jesús, de esos pecados que pueden venir a nuestra conciencia de repente en un flashazo el día de hoy y decir, caray, me recuerdo de aquella cosa mala que yo hice. Y usted puede recordar tal vez sus pecados. Hay pecados que nosotros nos acordamos, pecados de los cuales ya nos hemos olvidado y ni siquiera pedimos perdón por esos pecados. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando usted viene a Cristo Jesús como su Salvador, Él limpia nuestros pecados. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso dice la palabra del Señor. Y precisamente aquí, el día de hoy, en su sección de Génesis Inmigración Celestial, le traemos, amados amigos del Evangelio, la impactante palabra del perdón de los pecados. ¿Sabe que esto impactó muchísimo al pueblo? Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, el Señor Jesucristo, hablándole a este pueblo judío, dice en Marcos capítulo 2, entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente le trajeron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Pero fíjese lo que ocurrió en esa predicación de la palabra. Usted recordará que en el Antiguo Testamento, para el perdón de pecados, se hacía a través de sacrificios de animales. Cuando usted quería que su perdón fuera, que usted recibiera el perdón de sus pecados, usted tenía que traer un animal para el sacrificio de ese animal, y eso no iba a perdonar, pero iba a cubrir su pecado. Y ese era el rito, esa era la ideología, esa era la enseñanza que el pueblo judío traía. Pero de repente chocan con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, chocan con lo que ya les había enseñado el Antiguo Testamento, y de repente encuentran a un hombre perdonando pecados sin el sacrificio de un animal. Y ellos se preguntan, bueno, ¿no es que solamente Dios puede perdonar pecados? ¿No es que solamente a través de un macho cabrío, a través de una oveja sacrificada con su sangre puede cubrir nuestro pecado? Y ahora, ¿quién es este que anda diciendo que Él puede perdonar pecados? ¿Acaso no es solo Dios el que perdona pecados? Y yo quiero que usted se enfoque en ese día, en ese gran choque, en ese gran encontronazo, en esa casa, en ese momento. Recuerde que allí había gente que venía para ser sanada de sus cuerpos físicos, pero mientras venían para ser sanados, el Señor Jesucristo les enseñaba el Evangelio. Y que de repente, después de todo lo que ellos habían aprendido, alguien les diga, yo puedo perdonar pecados. Eso era impactante en el oído, en el corazón de aquel pueblo judío que había sido doctrinado de una manera completamente diferente. Y por eso empezamos este programa con ese hermoso himno al fondo, si ya has lavado tus pecados en la sangre de Cristo. Porque para usted y para mí, el día de hoy, eso suena fácil, el perdón de pecados. Bueno, no venimos de una cultura, no venimos de una historia donde por el perdón de pecados teníamos que sacrificar a un animal y vertir su sangre. Pero usted ubíquese en esa época y póngase a pensar.
en ese choque. Cuando el Señor Jesucristo dice acá, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar el pecado. Dice, a ti te digo, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mire, aquello no fue solamente impactante porque un paralítico pudo caminar. Aquello fue impactante porque de repente el Señor Jesucristo estaba diciendo ya el perdón de pecados no es a través del sacrificio de un animal. Yo tengo autoridad para perdonar pecados. ¿Usted se imagina el choque que sufrió la mente de aquellas personas? Es como que de repente alguien venga y le diga a usted, mire, el bautizo ya no es con agua, ni siquiera por aspersión o por inmersión. Ahora el bautizo es que usted se rocíe arena, que se sumerja en la arena. Y usted va a decir, ah, caray, pero si eso no es lo que me han enseñado, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Cómo me viene a decir usted que el bautizo ahora no es a través de inmersión en agua, sino a través de sumergirse en la arena? Eso es completamente antibíblico. ¿Verdad que eso chocaría en su mente ya adoctrinada a través de la palabra del Señor? Póngase y ubíquese en ese momento, en esa casa, porque dice acá que oyeron que él estaba en casa. ¿En la casa de quién? En la casa de él, en la casa de su mamá. ¿Y sabe qué? No lo dejaron tranquilo. Había necesidad de traer a los enfermos para que fueran sanados y que de repente se encuentren con esas dos grandes noticias. Los paralíticos están caminando, el paralítico caminó, salió corriendo de acá, y encima de eso él tiene el poder de perdonar pecados. A cualquiera que se lo hubieran dicho en esa época, hubiera quedado con la boca abierta, se hubiera quedado pensando en su mente, bueno, ¿qué está pasando? Como lo hizo este hombre, se me fue de la mente el nombre, el que le dijeron, tienes que nacer de nuevo. Y dijo, ¿cómo puedo yo siendo viejo nacer de nuevo? Y el Señor le tuvo que explicar el nuevo nacimiento a través de creer en Cristo como su Salvador. Ese encontronazo que ocurrió aquí dentro del pueblo judío en esa casa, la casa del Señor Jesucristo, debió de haber sido algo realmente impactante. Y sí lo fue, porque si nos encontramos en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 6, dice, cuando ocurrió ese milagro, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Acuérdense que estos hombres que estaban ahí eran los escribas. Posiblemente alguno de ellos había tenido que escribir la Torá, el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Y dijo, pero yo jamás he encontrado eso en el Pentateuco. Allí dice que solamente es a través del sacrificio de un animal. ¿Y cómo viene este a decirme que él tiene potestad de perdonar los pecados? Pero también he visto a este paralítico salir corriendo. Este lo sanó. Fíjese qué gran descubrimiento y qué cosa tan hermosa la que el Señor le estaba mostrando, no solamente a ese pueblo en ese momento, pero también para usted y para mí, que tenemos necesidad de que nuestros pecados sean perdonados. Muchas personas, por causa de sus pecados, están sufriendo depresión, están sufriendo estrés, mucha ansiedad. Muchos terminan en un manicomio. Muchos terminan, como dice la gente por ahí, endemoniados, porque su mente de tanto pensar se aleja del razonamiento normal. Pero aquí encontramos a un hombre perdonando nuestros pecados. Y el día de hoy, amigos del Evangelio, de eso le queremos hablar. Nuestros pecados más oscuros, nuestros pecados que nadie conoce, que nadie sabe más que nosotros mismos, que usted los ha ocultado perfectamente. Esos pecados que lo atormentan, solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede ofrecer el perdón de esos pecados y borrón y cuenta nueva. La vida es tan corta, la vida pasa a través de los ojos del ser humano, mire, en cuestión de segundos. Y de repente podemos encontrarnos en la eternidad, donde usted va a necesitar un abogado,
un abogado que lo defienda para que usted pueda tener la vida eterna. Si usted no ha creído en Cristo Jesús, amigo del Evangelio, como su Salvador, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy el Señor Jesucristo puede funcionar como su abogado para la eternidad, para el perdón de sus pecados. Nadie viene al Padre, dice la palabra de Dios, sino a través de creer en Cristo Jesús como su Salvador, como aquel único sacrificio hecho una sola vez y para siempre para el perdón de los pecados del ser humano. Yo no sé qué lo atormenta, yo no sé qué pensamientos vinieron hoy a su mente, o tal vez usted ya está cauterizado a causa del pecado, tal vez usted ya ni siente que es pecador, ya ni siente todas las situaciones que usted ha cometido en su vida. Pero el día de hoy es un llamado para usted, es un llamado para que usted se cierna dentro de usted y usted crea en Cristo Jesús como su Salvador. No se arrepentirá. Venid luego a mí, dice la palabra de Dios, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amigo del Evangelio, pruebe. Ya probó las drogas, ya probó usted diversos pecados, ya probó tal vez el adulterio, la fornicación, ya probó el alcohol, ya probó las mentiras. Pruebe a Cristo. Pruebe a Cristo, no se arrepentirá. El salmista David podía decir: gustad y ved que Jehová Dios es bueno, es dichoso el hombre y la mujer que confían en él. Cree en Cristo Jesús como su Salvador, no se arrepentirá. Esto concluye nuestra sección en Génesis y Migración Celestial, y como dice también la palabra de Dios, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos vamos a trabajar en la sección de Génesis y Migración Terrenal, porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y aquí está un consultor de inmigración trabajando en sus diversos casos migratorios. Así es que nos vamos hasta la sección de Génesis y Migración Terrenal. No se vayan.